¿Qué beneficio tendría nuestro fútbol salvadoreño al contratar a un director técnico que haya tenido suficiente experiencia como jugador en clubes europeos de renombre internacional, además de haber participado como jugador en diferentes copas del mundo? Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio. Empezando acá, un nuevo año con la energía necesaria para estimular pensamientos. Todos nosotros, los salvadoreños amantes de este bendito deporte, el fútbol. Deseando que nos escuchen como aficionados y ver cambios que se podrían dar si solamente se dejaran ayudar y preguntaran. Veamos el beneficio que sería el contratar a un director técnico con experiencia como jugador en clubes europeos de renombre internacional y que haya participado en diferentes copas del mundo. Este director técnico aportaría múltiples beneficios a nuestro fútbol salvadoreño, tanto en el ámbito deportivo como en el organizativo y también de desarrollo. Algunos puntos claves serían: este técnico traería consigo métodos de entrenamiento avanzados, utilizados en equipos de élite, que podrían revolucionar la forma en que se preparan a los jugadores en mi país, El Salvador. Su experiencia en el fútbol europeo y mundial le permitiría identificar y aplicar tácticas que se ajusten tanto a las fortalezas como a las limitaciones del fútbol salvadoreño. También el haber jugado en escenarios de alta presión, como Copas del Mundo y competiciones europeas, lo convierte en un líder que puede enseñar a los jugadores salvadoreños cómo enfrentar y superar desafíos en torneos internacionales. El desarrollo de talento local sería una inspiración. Su historia como jugador de renombre internacional sería una fuente de motivación para los futbolistas locales, incentivándolos a elevar su nivel y profesionalismo. Este técnico podría estructurar programas juveniles basados en modelos europeos, lo que mejoraría la identificación y el desarrollo de jóvenes talentos en mi país, El Salvador. Incluiría una formación integral que abarque aspectos tácticos, técnicos, físicos y también mentales. Sus contactos internacionales y credibilidad como exjugador podrían facilitar que los jugadores salvadoreños tengan oportunidades en ligas extranjeras, mejorando la proyección internacional del país. Ahora, ¿cuál sería el impacto en la selección nacional? Bueno, este director técnico podría establecer un estilo de juego claro y adaptado a las características de los jugadores salvadoreños, creando una identidad reconocida a nivel regional. Su experiencia en Copas del Mundo le permite diseñar estrategias específicas para clasificar y competir de manera efectiva en competencias como la Copa de Oro, también las eliminatorias mundiales y torneos regionales. Su conocimiento sobre cómo competir contra equipos de élite ayudaría a los jugadores salvadoreños a cambiar su mentalidad y enfrentar a rivales más fuertes con confianza y determinación. Ahora, ¿cómo este director técnico ayudaría a la modernización de nuestro fútbol salvadoreño? Él podría introducir estándares europeos en gestiones deportivas, incluyendo la planificación de entrenamientos, recuperación física, análisis tácticos y uso de tecnología en el fútbol moderno. Podría influir en la creación de centros de entrenamiento modernos y capacitar también a entrenadores nacionales para mantener un alto nivel de trabajo futbolístico. ¿Cómo sería la proyección internacional de nuestro fútbol salvadoreño? Tener a un técnico de este calibre atraería la atención de medios internacionales, lo que incrementaría el interés de patrocinadores y de ligas extranjeras.
Además, jugadores extranjeros de calidad podrían interesarse en jugar en nuestro país, El Salvador, para ser dirigidos por alguien con experiencia mundialista y de clubes elite en Europa. Su red de contactos podría generar alianzas con academias, clubes y federaciones internacionales para intercambios y proyectos conjuntos. Veamos algunos ejemplos de directores técnicos con un mismo perfil y el éxito que han llevado a cabo. El primero sería Hernán Crespo, argentino. Este director técnico, después de su paso como jugador en clubes como el AC Milán y participaciones en Copa del Mundo, está llevando sus conocimientos a ligas emergentes con impacto positivo en equipos profesionales. Otro sería Thierry Henry, francés. Su experiencia como jugador en el Arsenal y la selección francesa le está permitiendo transmitir conocimientos valiosos en su rol como entrenador en equipos juveniles y clubes profesionales. En otras palabras, este tipo de técnico sería un catalizador para elevar el nivel competitivo del fútbol salvadoreño. No solo en términos de resultados inmediatos, sino también en la creación de una estructura sostenible que permita crecer a los jugadores, clubes y a nuestra selección nacional. Su trabajo también sería el diseñar un proyecto integral con la participación de un personaje de la élite del fútbol mundial. Requiere una visión estratégica y recursos alineados con el contexto salvadoreño. Este tipo de iniciativa puede transformar el ecosistema futbolístico a mediano y a largo plazo, aprovechándolo la experiencia y liderazgo de alguien que entienda cómo funcionan las estructuras de élite. Como propuestas detalladas serían el crear una estructura sostenible que profesionalice el fútbol salvadoreño en todos sus niveles, aprovechando la experiencia de un técnico de élite como mentor y también guía. Crear una red nacional de academias con estándares internacionales. También implementar un modelo de trabajo para clasificar y competir consistentemente en torneos internacionales. Establecer centros de alto rendimiento para entrenamientos y desarrollo táctico. También la capacitar a entrenadores nacionales, preparadores físicos y analistas bajo estándares modernos. Profesionalizar los clubes y elevar su nivel competitivo. Como un mentor y arquitecto de este proyecto, diseñaría un plan estratégico global del fútbol salvadoreño, ajustado al contexto local, pero con estándares internacionales. Ser la figura central que motive y lidere la transformación, inspirando a entrenadores, jugadores y dirigentes de nuestro fútbol nacional. Usar su prestigio para atraer patrocinadores, alianzas con clubes extranjeros y visibilidad mediática. Y además, facilitar la exportación de talento joven a ligas internacionales. ¿Por qué no? Supervisar el diseño de un sistema táctico único para el fútbol salvadoreño, desde las bases hasta la selección nacional. También dirigir talleres prácticos y teóricos para capacitar a nuestros entrenadores locales en metodologías modernas. Ahora, ¿cuáles serían los factores principales para que este proyecto llegue a ser un éxito? Veamos. Primero sería el compromiso de las instituciones locales, como la Federación Nacional, clubes y las ligas. Se deben de alinear a este proyecto. Segundo sería los recursos. Tendrían que ser suficientes, especialmente financiamiento inicial robusto para infraestructuras y compensaciones de acuerdo al presupuesto que se disponga. Como tercero sería la continuidad, la independencia del proyecto frente a cambios políticos o ya sea deportivos. Para terminar, traduzcamos lo que he mencionado antes a nuestro contexto salvadoreño. Si bien en nuestro país, El Salvador, tenemos recursos limitados,
comparado con países futbolísticamente avanzados, un técnico de esta categoría puede llevar al máximo lo disponible e implementar modelos adaptados al contexto local, como lo han hecho otros técnicos en países emergentes. Su capacidad de hacer mucho con poco podría ser clave para aprovechar al máximo los talentos locales. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio, deseándoles a todos un próspero año nuevo y esperando que nuestros sueños futbolísticos de mejora en nuestro país, El Salvador, se lleguen a realizar de una vez por todas. Vamos por los cambios y a las personas encargadas de nuestro fútbol salvadoreño, déjense ayudar y pregunten. Estamos llevando a cabo este video en nombre de nuestro amigo Federico Pablo Carro, que hizo su presencia ante Dios el pasado diciembre 29 de 1924. Gracias, Fede, por ser el amigo de la vida, el amigo del fútbol. Hasta Rosario, Argentina, te mando un abrazo, hasta el cielo con nuestro Diosito.